expresión cultural que por sus peculiaridades llaman la atención de propios y de extraños también, de extranjeros en este caso. Y uno de ellos es nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Javier Pérez Martínez, un escritor y docente español. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Javier, cuéntanos ¿Cómo cómo estás? fue tu primer contacto con las coplas ecuatorianas. Bien, yo llegué a Ecuador en 2014 y a los pocos meses, en agosto, fui a un festival de tradición oral en Río Caña, en Manabí. Y bueno, ese fue mi primer contacto con las coplas de amor montubias. La tradición oral es una tradición hispana y de origen, cosa que me era muy familiar, y algunas cosas me llamaban la atención también porque era propia y quise saber más sobre esta tradición oral. ¿Y cómo fue esta experiencia de escuchar los amorfinos? ¿Qué te pareció en este espacio? Pues la verdad es que lo que creo que fue más atractivo en un primer momento fue algunos versos de sátira que conocí por digamos, las sátiras, las ofensas que lanzaba Dumas Mora, que conocerán, que es un amorfinero que falleció en 2019. Y eso pues fue un primer contacto que me pareció muy atractivo y muy divertido. Este hombre desenroscaba versos y lo hacía con irreverencia, la verdad es que con mucha gracia e improvisaba versos. Eso me sorprendió y quise saber más, y lo que en parte también me pareció impresionante fue que estas coplas habían servido para enamorar, o sea, que habían sido funcionales, de que habían tenido unos efectos de enamoramiento para las clases campesinas, para las gentes del campo en Manabí, en la zona septentrional. Y entonces, a partir de ahí, pues quise saber más sobre la tradición oral. Ahora tú te quedas en el país y decides ahondar un poco más en los orígenes. ¿Cómo fue tus estudios en estas provincias y qué descubriste? Yo en 2014 empiezo a trabajar en la universidad en Quito y ya sabía, quedó latente esa idea de la tradición oral. En 2015 me sale trabajo en Manta y allí pues la gente dice esto es lo nuestro. Y yo pues me preguntaba si eso era verdad. Escribí un artículo, un capítulo del libro en la editorial Mar Abierto, que lleva por título De la trova al morfino y del juglar al montubio, y a partir de ahí quise saber más sobre la tradición oral. Y fundamentalmente lo hice en 2016, tema de investigación de mi tesis doctoral. Y luego, pues, después de defender en 2019, quise llevarlo al libro y con la editorial La Villa ya la estuve en contacto. Con la pandemia se retrasó todo y finalmente pues se pudo publicar este 2023. Y en las provincias, pues básicamente la que he conocido más ha sido Manabí, en las zonas donde he podido hacer entrevistas en profundidad y observar parte de los velorios o los velorios al niño, los chigualos, conocidos como chigualos, que tienen todavía mucha vitalidad y creo que un gran poder de trascendencia y incluso espiritual y también de poética. ¿Y cuáles han sido tus descubrimientos principales en este contexto de tus estudios en Manabí? Bueno, uno de los descubrimientos que es central en la tesis, porque yo me propongo, o central en el libro, es que las coplas de amor que sirvieron para enamorar en la edad dorada del amor fino, tal vez finales del XIX, principios del siglo XX, paulatinamente van dejando de servir para enamorar por unas cuestiones que tienen que ver con una absorción cultural de la ciudad al campo, y poco a poco van teniendo éxito y presencia algunas teatralizaciones para hacer reír. Unos versos que sirvieron para enamorar van evolucionando porque tal vez mueren de éxito y se empiezan a hacer más usos en las cabeceras cantonales de esas teatralizaciones, de duelos de estribillos, de duelos competencias verbales, y eso es uno de los grandes hallazgos, ¿no? Es en la evolución, ¿no? Quizá no es tan original,
pero luego hay otra serie de hallazgos que creo que tienen mucho valor. Entre otros, la investigación es decir algo nuevo sobre algo de manera sistematizada. Y yo fui a buscar la copla de amor y no la encuentro, evidentemente, no la encuentro en su uso genuino, el que digo que servía para enamorar, pero me encuentro cantos al pesebre, con mucha emoción y con mucha trascendencia, donde las mujeres hacen cantos en porfía y se contestan en verso, donde todo el mundo, las personas que acuden a los cantos al pesebre, repiten el verso. Eso fue un gran hallazgo y yo ahí hago una asociación a, se puede llamar pastoradas o los autos de reyes, que son, se pueden fechar o se pueden datar de la Edad Media en la península ibérica, pero yo hago una asociación con la purificación de la Virgen en el templo, en los chigualos. Y en realidad es una virgen, digo, es una, en la fiesta del chigualo, el chigualo del velorio de bajada del Niño Dios, es el 2, oficialmente es el 2 de febrero, cuando se realiza. Y es una fiesta vinculada a la purificación y también a una benéfica maternidad, ¿no? Es una fiesta, creo que ensalza la maternidad en ese sentido. Y bueno, eso es parte de los hallazgos que recoge este libro de Coplas de Amor Montubias, que ahora estoy presentando en el país. Son las 9:45, estamos hablando con Javier Pérez Martínez, escritor y docente español. Javier, en este libro Coplas de Amor Montubias, ¿qué puede encontrar el lector que esté interesado en esta temática? Pues, entre otras cosas, bueno, un trabajo de investigación que está ordenado y sistematizado para dar cuenta de cuál ha sido la evolución de la copla de amor. Primero una parte más filológica y un estudio de cómo arraiga la copla para tener sus particularidades, también discursivas, cómo en parte tiene unos nuevos referentes, también fruto del contexto, y después de eso un contexto histórico, discursivo, se puede hallar una etnografía, lo que es el estudio de una cultura, una etnografía pragmática, llamo yo. Pragmática porque se trata de identificar la efectividad de la comunicación en el amor fino. Y luego, después de ver que las ruedas que están vivas todavía, después de esa fase religiosa y una fase más profana, convivencial del baile, en el libro puede encontrar, yo creo que es la parte más atractiva de leer, que es el relato que da sostén a la tesis, el relato construido con las voces de las mujeres, mayoría de señoras mayores, que me dicen cómo vivieron la tradición y cómo poco a poco se va perdiendo. Y esto es, ellas eran chigualeras, las llamo yo las últimas depositarias del verso, las navidades eran para cantar, porque se cantaba a diario y se iban a las casas a cantar al niño, y eso había una poética de sucesión donde luego se daban cantos de amor, y el juego era para enamorados, ¿no? Lo defiendo y lo se puede encontrar. Y luego hay una distracción, una distracción que asocio de manera metafórica al parlante, a un asunto técnico de progreso. El parlante ocupa el rito, digo, porque es el uso del parlante también supone que la gente empiece a dejar de cantar. Y eso, desde luego, que influye mucho en el uso de la tradición, ¿verdad? Y pues en realidad pues puede encontrar también en estas historias de vidas a veces sencillas, humildes, un saber vivir, un saber pegado a la naturaleza, un saber de gente sencilla que vive con vitalidad y con ánimo esa tradición oral. Javier, no te podemos dejar ir sin que nos cuentes cuál ha sido la copla que más te encantó en este proceso. Siempre me preguntan eso, yo no soy amorcinero, creo que las coplas de tradición oral hay muchas que son muy atractivas. Hay una que dice que también es andaluza, digamos, que la toma también la tradición oral montubia. El día que tú naciste, qué triste se puso el sol al ver que otro sol nacía con mucho más resplandor. Dice. Listo, queremos agradecer a Javier Martínez por compartir estos minutos con nosotros y tenernos aquí en Así Amaneció.